Una persona murió a causa de un incendio doméstico en el barrio Los Aromos, en el departamento de Maldonado. En el lugar fue asistido un hombre mayor de edad que presentaba quemaduras, según declaró la policía. Intentó rescatar a una mujer que se encontraba dentro de la casa al momento del incendio. Fue atendido por personal médico y trasladado a un centro de salud. Tras controlar el fuego, bomberos halló un cuerpo calcinado en el interior de la vivienda que aún no fue identificado. La policía científica trabaja en la escena para determinar las causas de este incendio, que de forma primaria estaría vinculado a la explosión de una moto. Un joven de 25 años murió y otro de 26 resultó gravemente herido tras un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 331 de la Ruta 9 en el ingreso a la barra del Chuy. Ambos circulaban en una moto cuando, por causas que aún se investigan, impactaron contra una columna del alumbrado público ubicada en la rotonda de acceso al balneario, según informó la policía caminera. El joven de 26 años fue trasladado en estado grave a un centro de salud del Chuy. De momento no está determinado cuál de los dos conducía la moto ni el motivo de este choque. Un hombre sufrió un paro cardíaco y debió ser asistido este domingo por guardavidas y personal de prefectura en Barra del Chuy. En el lugar, los efectivos y los guardavidas realizaron las maniobras de reanimación. Al no detectar pulso, resolvieron trasladar al hombre en una camioneta hacia el hospital del Chuy mientras coordinaban el cruce con una emergencia móvil. Durante el traslado se sumó un móvil policial, lo que permitió el pasaje rápido a la ambulancia. En el trayecto, la víctima logró ser reanimada y permanece internada en el hospital del Chuy con pronóstico reservado. Un avión de la Fuerza Aérea abortó en la madrugada del sábado un despegue sanitario desde Artigas hacia Montevideo luego de que un ave ingresara en uno de los motores durante la maniobra inicial. La aeronave se aprestaba a trasladar a un niño que había sido picado por un escorpión. Según informó la Fuerza Aérea Uruguaya, la situación fue detectada a tiempo por la tripulación, que abortó la maniobra de forma preventiva conforme a los procedimientos de seguridad. No se registraron personas lesionadas, la aeronave fue retirada de servicio para una inspección técnica y el incidente no afectó la operativa del aeropuerto, pero tampoco condicionaba el traslado del niño, lo que finalmente en realidad se decidió no hacer, pero es porque el niño empezó a mejorar ese estado de gravedad que tenía, y es por esa razón que se decidió no trasladarlo, porque estaba evolucionando bien, por suerte. La profesora titular de toxicología de la Facultad de Medicina, Alba Negrín, explicó a Informativo Sarandí que se registran unos 70 casos anuales de picaduras de escorpiones en Uruguay y que no hay antecedentes de cuadros graves en nuestro país. La picadura de escorpiones causa un cuadro clínico que se llama escorpionismo. En nuestro país tenemos alrededor de unos 70-80 casos anuales, predominan en el verano o en épocas más cálidas y se caracterizan por ser cuadros clínicos leves, caracterizados principalmente por dolor. De todas maneras, recomendamos a la población la consulta médica, dado que especialmente en niños pueden tener una mayor gravedad y se necesitan realizar algunos exámenes analíticos de laboratorio para poder hacer ese diagnóstico de repercusión, de afectación, digamos, y entonces es preciso consultar en la emergencia. Está disponible un tratamiento específico que es el suero antiarácnido antiescorpiónico, pero no siempre se administra, porque todos los sueros tienen riesgo de reacciones alérgicas. Entonces se administra solamente cuando es necesario en casos que manifiestan gravedad. Los escorpiones en nuestro país no han causado hasta ahora cuadros clínicos de gravedad. Sin embargo, en la región hay algunas especies que producen cuadros graves, particularmente en niños. Nosotros en nuestro país no hemos tenido estos cuadros graves, pero siempre estamos alertas. Una adolescente a cargo del INAU que se encontraba desaparecida desde diciembre de 2025 fue encontrada durante un allanamiento en una boca de venta de drogas del barrio Santa Isabel en la ciudad de Rivera. Según informó Noticias 5, la menor estaba ausente del hogar tras una salida no acordada. Esto fue el 28 de diciembre que se detectó que faltaba del hogar femenino de Rivera. El procedimiento fue realizado por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional de la Regional Norte, que ubicó a la adolescente en una vivienda ocupada de forma ilegal y utilizada para la venta de estupefacientes. En el lugar fueron detenidas 4 personas mayores de edad y se incautaron 70 dosis de pasta base.
Tras la audiencia judicial, 3 de los detenidos fueron imputados por negociación de sustancias estupefacientes agravada, violencia privada agravada y lesiones gravísimas, y deberán cumplir prisión preventiva por 90 días. La menor fue puesta nuevamente a disposición del INAU, que activó los protocolos de protección. Sí, desde la dirección del centro del hogar hablaban que ya el 28 de diciembre, cuando notaron que no volvía de esta salida, se empezaron a realizar reuniones, por ejemplo, con la comisaria de Rivera, para poder tener más detalles de su paradero. Con María Amado, dice, se habían realizado reuniones previas con la comisaria María Amado por esta situación. Esto nos informa Marcio Pintos, que es el director de este hogar. Y también se hicieron presentes luego de este operativo y de este procedimiento para acompañar a esta adolescente, que este procedimiento no fue hecho por la policía, sino que por el área de investigaciones, porque esto está enmarcado en investigaciones que están relacionadas con el narcotráfico. Son situaciones muy complejas y no es la primera vez, lamentablemente, que logran rescatar a una de estas adolescentes de una boca. Cuando hacen, a veces son otro tipo de allanamientos y encuentran a las menores y resultan estar ausentes y en salidas no acordadas del hogar femenino. Pero en este caso específicamente la estaban buscando, que sabían que estaba vinculada a todo esto que hemos hablado largo, ¿no? De las vinculaciones con el tráfico de droga, pero también con la explotación sexual que viene acompañada de todo esto. Así que finalmente tiene 17 años, ahora en marzo cumple los 18, y es lo que hablamos también, y es un tema que vamos a estar tratando aquí en Informativo Sarandí. ¿Qué va a pasar de quién más? ¿Qué pasa después? Exactamente. La gran interrogante. Sí, y hay gente que está trabajando fuertemente en eso, que se llaman Hijos del Sistema, que dan opciones a los egresados del INAU, así que también vamos a estar hablando con ellos en Informativo Sarandí. Seguimos con otros temas. Vecinos de la zona de Nuevo París denunciaron que un hombre intentó abusar de una niña de 10 años el pasado domingo. Según indicaron, el episodio ocurrió dentro del barrio y aseguran que no sería la primera vez que el hombre protagoniza una situación de este tipo. Tras el hecho, un grupo de vecinos incendió la vivienda del denunciado como represalia y lo agredió físicamente. El hombre fue trasladado a un centro de salud con múltiples heridas. El incendio provocó daños importantes en la casa. En el lugar trabajó personal de bomberos, mientras la policía investiga lo ocurrido y procura establecer responsabilidades. La Fiscalía de Corte sancionó a la ex fiscal del caso Besocia, Estela Alciaturi, con 15 días de suspensión sin goce de sueldo por la comisión de una falta grave. La fiscal ya cumplió la sanción, pero recurrió la resolución administrativa ante el Ministerio de Educación y Cultura. La medida fue dispuesta tras un sumario iniciado por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. La investigación concluyó que Alciaturi incurrió en irregularidades durante su actuación en la causa que involucró al exintendente de Soriano, Guillermo Besosi, entre ellas la filtración de un dictamen previo a la audiencia de formalización y la republicación de contenidos políticos partidarios en redes sociales. La suspensión es una de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación. En caso de que el recurso ante el MEC no prospere, la exfiscal podría recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En tanto, el caso Besosi quedó ahora a cargo de la fiscal departamental de Mercedes, Luisa Vago, quien deberá estudiar la causa y definir si corresponde avanzar con la acusación contra el intendente y los otros imputados. Uruguay cerró el 2025 en zona de brote de varicela, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. En un solo año los casos casi se duplicaron, pasaron de unos 450 a 881 en el 2025, con una incidencia especialmente alta en niños menores de 5 años y en jóvenes de entre 15 y 29. El relevamiento detectó más de 50 brotes intrafamiliares y otros en centros educativos e instituciones. En varios casos se constató el relajamiento de medidas básicas de prevención, como ser el aislamiento de personas con síntomas, la higiene de manos y la ventilación de ambientes cerrados. Durante el análisis, el Ministerio de Salud Pública observó además que algunos niños vacunados desarrollaban reacciones cutáneas similares a la varicela y que una parte de los casos se daba en personas que habían recibido dosis de un laboratorio específico. Las evaluaciones indicaron que si bien la vacuna prevenía la enfermedad, no estaba generando la respuesta esperada. Ante ese escenario, el Ministerio resolvió cambiar la vacuna utilizada contra la varicela y volver a formulaciones anteriores que ya habían demostrado su eficacia sostenida.
El Ministerio de Salud Pública registró más de 4.300 mordeduras de perros a personas durante 2025, casi 1.000 casos más que en el año 2024, según el último boletín respecto a este asunto. En un año los episodios pasaron de poco más de 3.300 a 4.379. Esto representa un incremento cercano al 30% y hay registros en todos los departamentos del país. Sí, según publica el diario El País, Montevideo encabezó la lista con algo más de 1.100 casos, seguido por Canelones y Salto. El aumento más pronunciado se dio en Rivera, donde las mordeduras casi se cuadruplicaron, pasando de poco más de 100 a cerca de 380 casos en un año. También se registraron subas importantes en Río Negro, Maldonado y Rocha, sin una relación directa con la población de cada departamento. Hoy más temprano, cuando repasamos los diarios en Es Noticia, leíamos y nos enviaba un mensaje a un cartero, que parece como que esto no sucede más, pero sí. Es un cartero del Correo Uruguayo, dice que está mordido por todo tipo de perros. Claro. Denuncias muchas en el INBA y no pasa nada, solo genera diferencias con los vecinos por denunciarlos. Ese es el mensaje que nos enviaba del INBA, que en realidad es creado con una muy buena intención de avanzar en determinadas situaciones, pero necesita también de una fuerte legislación, de recursos para poder fiscalizar y controlar, ¿no? Porque a veces también ellos se encuentran con medio como ir con un tenedor, ¿no? A este tipo de situaciones, este tipo de cosas complejas, pero sí, los que lo viven en el día a día saben de qué hablan estos informes que son solo números, ¿no? Cuántas cosas tienen que atravesar trabajadores de distintas áreas que uno no imagina, ¿no? En este caso, un cartero del Correo que nos enviaba ese mensaje. Seguimos con otros temas. El sindicato de UTE advirtió que la empresa pública cuenta con una plantilla insuficiente y reclama más personal y mantenimiento para evitar que se repitan cortes de energía como los que se registraron a fines de diciembre y tras el temporal del día 10 de enero. Desde el directorio del ente señalaron que se evalúa incorporar unas 100 personas a lo largo de 2026. El ministro del Interior, Carlos Negro, reunió el día viernes a todo el comando ampliado de la policía para analizar los datos de criminalidad del año 2025 y definir líneas de trabajo para este 2026. El encuentro se dio allí en el Prado, en la casona de 19 de abril. Fuentes del ministerio señalaron que una de las principales preocupaciones planteadas fue la situación de las personas en situación de calle y los delitos asociados, así como la circulación de motos vinculadas a homicidios y rapiñas. Durante la reunión, el Departamento de Inteligencia presentó un mapa de puntos de calor delictivo y cada repartición expuso sus avances. Participaron también la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, autoridades de la Policía Nacional, el jefe de Policía de Montevideo y directores de Inteligencia e Investigaciones. El Colegio de Abogados del Uruguay rechazó la decisión del directorio de la Caja de Profesionales de asignarse partidas mensuales especiales de 131.000 pesos. La resolución fue votada en las últimas horas. Sí, exactamente. El colegio recordó que la ley establece que los directores deben ejercer el cargo de forma honoraria. En un comunicado sostuvo que la aplicación de las normas no es opcional y que quienes representan a sus electores deben respetar el marco legal vigente. Además, afirmó que el respeto a la legalidad es central para el Estado de Derecho y reclamó la revocación inmediata de la resolución aprobada por el directorio de la Caja. Alianza País realizará el domingo 25 su encuentro anual en Atlántida, con la participación de legisladores, intendentes, ediles, alcaldes y dirigentes de todo el país. El objetivo es fijar las prioridades políticas para el año y ordenar la estrategia de este sector del Partido Nacional en su segundo año como oposición. El senador Javier García señaló que el espacio se posicionó como referente en la defensa del gobierno de Luis Lacalle Pou, incluso en momentos en que hubo cuestionamientos desde el Partido Nacional, y afirmó que el sector sostiene una oposición firme al actual gobierno. Indicó que habrá definiciones claras en temas como seguridad, empleo, inversión y ajustes fiscales. El encuentro se dará un día después de la reunión anual del herrerismo en La Paloma. En filas nacionalistas, ambos espacios prevén evaluar el primer tramo del nuevo gobierno y definir líneas de acción política para el año en curso.